Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Cruz Roja Juventud, en el programa No nos conocías. Soy Yasmín Oudaoud, mediadora social de Cruz Roja, en el proyecto de personas refugiadas. Hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante y es acerca de las personas refugiadas y los discursos de odio que muchas veces nos afectan y, por desgracia, pues está un poco en boga en estos días. Desde Cruz Roja me parece muy importante decir este mensaje. Trabajamos por la no discriminación y la igualdad de trato, especialmente entre jóvenes, y creemos que para cambiar las cosas primero hay que entenderlas y hablar de ellas. Así que, bueno, poco este espacio que sea para ello. Me parece también importante para las personas que nos están viendo y escuchando lanzar una serie de preguntas, entre ellas, ¿sabemos que no es lo mismo una persona refugiada que una persona migrante? Me gustaría que lo habláramos un poco en esta charla. Que no todas las personas refugiadas reciben el mismo trato según de dónde vengan, que eso me parece también un punto interesante para poner encima de la mesa. Y bueno, pues tenemos estas tres voces que creo que tenéis mucho que aportar y me gustaría que, bueno, pues que os presentáis uno a uno. En tu caso, María, bienvenida. Hola, pues muchas gracias, Yasmín, muchas gracias a Cruz Roja Juventud por traernos aquí, que es como estar en casa, porque yo soy la responsable de campañas y comunicación en ACCEM y es una de las ONGs que llevamos toda una vida trabajando con personas refugiadas aquí en este país, ¿no? 35 años. Cuando empezamos a trabajar el asilo y refugio, pues éramos las tres organizaciones que estamos aquí, Cruz Roja, CEAR y ACCEM. La situación internacional, los conflictos, las persecuciones han hecho que muchas más personas tengan que ir buscando asilo, refugio y que el sistema se vaya ampliando, ya entra en otras organizaciones, pero bueno, trabajamos en todos los ámbitos que tienen que ver con los derechos humanos, con la acogida, la atención y el acompañamiento a las personas. Y uno de los temas que también nos preocupa mucho es todo el tema del incremento de la polarización, el discurso del odio, vinculado especialmente a los colectivos de personas vulnerables con los que trabajamos, claro. En tu caso, Eric, bienvenido. Sí, muchas gracias. Haznos una presentación, coméntanos Sí, mira, quién eres, de dónde vienes. trabajo en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y bueno, concretamente mi labor dentro de los más o menos 5 o 6 años que llevo trabajando ahí. Es verdad que SEAR lleva desde 1979 trabajando ya con personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Concretamente mi labor se centra más en la de sensibilizar a la población autóctona, la población española, sea migrante o no lo sea refugiada o no, sensibilizar justamente para la prevención de ese discurso de odio, de ese discurso racista. Específicamente nos centramos más en lo que es la educación secundaria, la educación universitaria. En jóvenes. Eso es en juventud y bueno, llevar justamente ese pensamiento crítico, ¿no? Esa reflexión de qué está pasando, no tanto pues el dogma, sino más bien la capacidad de que lo que tienes delante, bueno, algo no cuadra, ¿no? ¿Qué está pasando? Básicamente. Muy interesante y muy amplio, básicamente, pero muy amplio. Y por último, Lucía, bienvenida. Cuéntanos quién eres ¿Y qué haces aquí? y qué haces aquí y qué te apetece aportarnos. A ver, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con cada una de las personas que están aquí en esta mesa. Yo soy periodista, trabajo en televisión desde hace un par de décadas, pero además hago documentales, he escrito 3 libros y desde hace también unos 20 años llevo analizando la representación de las personas negras en medios de comunicación, no necesariamente migrantes ni necesariamente refugiadas, pero casi siempre leídas como tal. Y bueno, pues precisamente por eso me parece importante generar no nuevas narrativas, porque llevan mucho tiempo. 20 años dices que llevas tú. No, y no hablo solo de mí, sino de las propias comunidades no blancas que llevan siglos generando narrativas al margen, por desgracia, ¿no? de las generalistas, si quieres, poniéndolas en valor y entrevistando a todas esas personas que están creando desde sus lugares. He entrevistado alrededor de unas 200 mujeres negras en este tiempo fuera de mi trabajo, ¿no? Que una cosa es la tele. Lamentablemente la tele cuenta con muy pocas voces, con casi siempre el mismo tipo de voces, y yo tengo la suerte de estar en un programa donde entrevistamos a personas mayores que además viven en los pueblos y demás, que tampoco son voces habituales,
pero sí que es verdad que los medios de comunicación todavía son súper blancos y precisamente por eso en mi tiempo libre, y lo entrecomillo de manera consciente, pues procuro tratar de solventar o tratar de paliar esa falta de representación de personas como yo. Pues sí, súper interesante. Así que, si os parece, vamos a empezar aclarando una serie de conceptos y cómo los veis vosotros. Porque muchas veces hablamos de gentes migrantes y refugiadas como si fueran lo mismo, que es un poco lo previo que acabo de comentar. Y eso conlleva confusiones y, sobre todo, prejuicios. También queremos saber qué pasa cuando una persona que llega a nuestro país pide protección. A ver si vosotros, como personas dentro de instituciones, podéis ayudar un poquito. Así que os lanzo la primera pregunta a los tres. ¿Qué diferencia hay entre una persona migrante y refugiada? Y me parece importante enlazarla con por qué creéis que es importante hacer esta distinción cuando hablamos de derechos y acogida. Así que, ¿quién de vosotros le gustaría empezar ahí aclarando un poco? Bueno, pues Diferencia. si queréis empiezo yo y ya está. Fenomenal. Ahí, es verdad que son diferentes y la situación legal y administrativa en España es diferente para una persona refugiada y para una persona migrante, pero la percepción que tiene la población española muchas veces es la misma, o sea, no diferencia entre una persona refugiada y una persona migrante, por muchas razones. Pues porque étnicamente los ves distintos a lo que se presupone que es el estereotipo o lo que tiene que representar a este país, porque también las personas cuando huyen de los países o cuando tienen que salir por una decisión propia, lo hacen en lo que llamamos flujos mixtos, es decir, la gente que llega a Canarias y se tiene que embarcar en una patera o en un cayuco es porque no tiene más remedio. Y ahí no es tú eres refugiado, tú eres migrante, tú sales como tengas que salir, ¿no? De alguna manera. Pero es completamente diferente. Una persona refugiada es aquella que su vida corre un grave peligro o su integridad física o psíquica. Esto quiere decir que no solamente son refugiadas las personas que huyen de grandes conflictos o de guerras, sino que también por persecuciones. De hecho, el Estatuto de Ginebra es una persecución individual. Es decir, yo puedo ser perseguida por el mero hecho de ser mujer o por mi orientación sexual o porque pertenezco a un sindicato en un país donde no se permiten. Sí, por tus ideas, por... Efectivamente. Entonces, hay muchas diferencias, el tipo de protección que se da y cuál es tu situación aquí en España, en la Unión Europea, en todos los países que hayan firmado la Convención de Ginebra es distinta. Y el tema es que una persona refugiada, su vida es, o sea, no tiene otro lugar, no puede elegir quedarse porque correría un peligro de muerte, ¿no? O sea, para mí es básicamente eso. ¿Y el migrante, para hacer la diferenciación? Bueno, una persona migrante... todo lo que no es un refugiado, no, en plan... A ver, las personas refugiadas tienen una legislación que es la protección internacional, y en la protección internacional hay diferentes figuras que te protegen, ¿no? Desde lo que es el estatuto de refugiado, que sería de persona refugiada, pero que sigue teniendo ese nombre, que es la máxima protección. Luego hay otro tipo de protecciones, como puede ser la subsidiaria, la humanitaria, que se va dando en diferentes casos, ¿no? Y luego hay un caso muy excepcional que saco aquí porque seguramente salga después, que es la protección temporal, que es un tipo de protección internacional que no se habilita, que está prevista para cuando hay grandes crisis o situaciones, pero que la Unión Europea puede habilitar, pero que solamente se ha habilitado en el caso de Ucrania y en otras grandes crisis, como por ejemplo la Siria, en su momento, aunque las ONGs querían, o sea, si las iríamos en que era necesario habilitarla, pues no ha sido habilitada, ¿no? Y esa es una protección que te permite tener un permiso de trabajo y residencia inmediato. Con otras nacionalidades... Y acceso a la sanidad, ¿verdad? Acceso a la sanidad, en principio, debería ser universal todas las personas. Y luego las personas migrantes pues entran por el tema de la ley de extranjería, que son otros requisitos completamente diferentes y bueno, pues no tienen el acceso al sistema de protección internacional que se tiene cuando estás huyendo o cuando eres una persona refugiada, ¿no? ¿Os he metido un rollo aquí? No, está muy bien. Por eso quería preguntaros, tanto Eri como Lucía, ¿queréis aportar algo más? Porque me parece que has hecho una muy buena diferenciación y has planteado muy bien los conceptos. ¿Queréis hacer una aportación más o paso a deciros por qué creéis que es tan importante
O sea, establecer creo que quizá sería como también importante destacar en el concepto de persona migrante el hecho de que también hay una connotación negativa con el término migrante, ¿no? O persona inmigrante, cuando escuchamos esa terminología o ese término, ¿no? En cualquier contexto tiene, ¿no? Eh, esta cuestión negativa, ¿no? Pero, y claro, incluso yo lo planteo muchas veces en el aula como un juego, buscar en Google, ¿no? La palabra migrante y cuáles son las imágenes que os salen, ¿no? Y incluso si lo hacéis ahora y lo buscáis, pues principalmente son todo imágenes negativas de lo que es la migración, ¿no? Y les digo, bueno, y vosotros y vosotras como personas que habéis viajado en algún momento de vuestra vida o que conocéis gente o que entre vosotras hay personas, ¿no? Compañeros y compañeras de clase que vienen de otros países, identificáis este imaginario que os está mostrando Google con el imaginario que tenéis delante de vuestros compañeros y compañeras. Una persona migra únicamente por una situación de desamparo, una situación de peligro, o migramos también porque nos enamoramos, migramos también por aprender un idioma, migramos también por conocer una cultura nueva, por formarnos, ¿no? Yo les intento explicar que la base de la civilización es la migración, ¿no? Ha sido gracias a las migraciones que hemos podido, ¿no? Evolucionar y bueno, es un poco por cambiarle la narrativa, ¿no? El contexto, cambiar ese contexto migratorio. Y obviamente pues una persona refugiada es esa que claro, que no puede volver a su país de origen, ¿no? Porque corre un grave peligro o sospecha de que puede correr un grave peligro si vuelve, ¿no? Sea por una persecución política, étnica, de identidad de género, de orientación sexual, etc. Yo querría añadir que cuántas personas leídas como migrantes, si se las dejara, podrían también ser leídas como refugiadas, pero es que tampoco se les da opción, ¿no? O sea, sí, yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó en La Valla, en la tragedia que llamaron masacre, que llamamos de Melilla. Allá había un montón de personas que si tú veías sus rostros parecían de Sudán. Esas personas perfectamente podrían haber pedido el estatuto de refugiadas, pero no les dieron siquiera opción porque no pudieron llegar, ¿no? Entonces, es que a veces migrantes y refugiadas serían lo mismo si dejaran a ciertas personas solicitar ese estatuto, cosa que no sucede. Esto por un lado. Y luego también me parece interesante reflexionar acerca de las palabras. Las personas blancas europeas que vienen a este territorio casi siempre son leídas como expatriadas, ¿no? Una nueva palabra para no llamar migrantes a personas que por supuesto que también son migrantes porque efectivamente, tal y como dice Erika, al final es una cuestión profundamente humana moverse, migrar por distintos motivos y no necesariamente tiene que ser porque tu vida corra peligro o porque, bueno, pues la situación está complicada en tu país, por ejemplo, en términos económicos. Es porque los seres humanos llevan moviéndose desde que son seres humanos. Pero bueno, en términos de medios de comunicación, por ejemplo, que es lo que yo trabajo más, porque yo no trabajo en área social, se ve claramente, ¿no? Cómo son las narrativas y además en el caso de Ucrania fue tremendo. Cómo se estaba contando a la gente de Ucrania que eran personas con todas sus aristas, ¿no? Personas que tienen hobbies, que tienen mascotas, que tienen un nombre, porque normalmente en el caso de las personas migrantes que vienen del sur global y específicamente del continente africano, de las personas negras, y también norteafricanas no negras, como árabes de Amazic, suelen ser masa, jamás se las cuenta como individuos, no tienen derecho a relato propio que sirva para poder humanizarlas. Y además esta deshumanización no es una cuestión nueva vinculada a las fronteras concertinas y vallas cada vez más altas. En realidad es la continuación de un relato acerca de las personas negras y africanas que comienza en el siglo XV. Entonces, insisto en que no es novedoso. Pero precisamente por esto, porque hay una parte que sí que tiene derecho a nombre, tiene derecho a hobby, las hemos visto comiendo sus macarrones con atún en un... sí, por ejemplo, ¿no? Cuando estaban pues en la guerra, ¿no? Escondidos en grutas para que no les afectaran, por ejemplo, los bombardeos, y nos permite la posibilidad de empatizar, cosa que no sucede cuando lo que estamos viendo es una masa, cuando no tienen nombre, cuando no tienen historia propia, cuando precisamente por la repetición de esas imágenes nos están, y los términos que se usaban más antes que ahora, pero que han calado ya en el imaginario, estamos leyendo a personas que llegan, que pueden estar huyendo de guerras tan guerras como las de Ucrania, pero de las cuales no se habla en los medios de comunicación, como invasores, como avalanchas, como personas que se están sumando a un territorio donde ya no cabe todo el mundo, ¿no?
Entonces, bueno, pues insisto en que las palabras son las que son, pero luego también están las imágenes y luego está cómo calan las palabras de manera distinta por cómo se han ido utilizando a lo largo de todo este tiempo en el discurso mediático. Bueno, pues continuando con la siguiente parte y el tema que nos trae aquí, me gustaría plantear un poco acerca de los bulos y las falsas creencias que hay en el tema de la protección internacional y los refugiados. ¿Cómo creéis que afectan? Por ejemplo, tú, Lucía. A ver, yo es que ni siquiera soy una persona migrante ni tampoco refugiada, pero incluso me afecta en tanto persona no blanca en este territorio, pese a ser una señora de Alcorcón, madrileña, ¿no? Sí, porque la realidad es que hay una idea de... Ha habido un avance, ¿no? O una evolución, no diría avance, en el discurso, por la cual al principio las personas que emigraban, que insisto, normalmente en el debate público tampoco se piensa mucho que haya diferencia entre personas migrantes y refugiadas, salvo que estas refugiadas sean de Ucrania o de territorio europeo, que en este momento son ucranianas, y al principio era, vienen y nos quitan los puestos de trabajo, ¿no? Y es interesante pensar en la labor de los medios de comunicación, porque no es solo los bulos, sino por qué se creen esos bulos. ¿Qué ha pasado hasta ahora para que sea tan fácil que todo el mundo se crea cualquier cosa? Porque es que da la sensación de que se crean cualquier cosa. Y yo Pues perdona que te interrumpa, pero incluyo también que me comentéis la incidencia que tienen las redes sociales, si creéis que tienen o no al respecto. Totalmente. Hoy estaba viendo a alguien que decía que es que ahora mismo la principal fuente de información del grueso de la población, ya no solo de personas jóvenes, son las redes sociales. Por el sesgo de confirmación, estás encontrando a gente que te dice lo que tú ya pensabas y eso te refuerza, sí. Pero también pues porque todo el mundo lo lleva encima y te encuentras vídeos constantemente y por todos los lados. Sin embargo, ¿por qué se cree todo esto más allá del sesgo de confirmación? Pues porque quizá en los medios de comunicación no hemos hecho bien los deberes. No ha habido una narrativa de lo cotidiano de personas que están aquí desde hace mucho tiempo, sino que ha habido una narrativa polarizada constantemente. ¿A qué me refiero con esto? Más allá del recién llegadismo del que he hablado antes, ¿qué pasa con la gente migrante cuando ya está aquí? ¿Las vemos trabajando? ¿Las vemos como vecinas y vecinos? ¿Las vemos en cada uno de los espacios que son absolutamente todos igual que el resto de la población? No. Las vemos solo de forma excepcional y cuando las vemos, ¿no? Porque insisto, ¿no? La gente llega, pero parece que nunca está. Y cuando está, ¿cómo es? En el caso de los hombres, vinculados o bien a criminalidad, que además en la carrera se estudia que tú no tienes por qué decir la nacionalidad de una persona salvo que afecte a la noticia. Y normalmente no afecta. Entonces, o salvo por criminalidad, o si no, se han hecho algo excepcional de nuevo, pero súper positivo, como lanzarse a la ría de Bilbao para salvar a una persona, escalar un edificio porque un bebé prácticamente se cae, salvar también a 300.000 personas durante la Dana. O sea, no hay derecho a un relato de lo cotidiano, de la normalidad, exactamente igual que el resto. Es del héroe, ¿no? Hay que ser excepcional para ser percibida como alguien normal, o si no, nos vamos a la criminalidad. Y en el caso de las mujeres es parecido. O eres una mujer buenísima que te dedicas a limpiar en una casa y cuidas a 300 personas mayores y entonces sí tienes derecho a que te reconozcan, que no económicamente, por otro lado, pero sí en calidad de persona, o bien ya es vinculada a redes de trata, o si no, la primera policía o la primera diputada o la única que. Entonces, insisto en que eso lo que está provocando es que no haya un discurso que retrate a las personas refugiadas y migrantes, que pueden ser lo mismo o no, como lo que son, que es personas. A partir de ahí es muy fácil que se crean absolutamente todos los bulos. Y desde ese punto de vista ha habido, como digo, una evolución desde él. Nos quitan los puestos de trabajo hasta se quedan las ayuditas al punto actual en el que ya se leen como criminales. También es interesante cómo hay una narrativa asimétrica, porque cuando la infancia está en su país o en su continente, en este caso el continente africano, que es de donde yo provengo, es aunque no tengan nada, sonríen, son felices con tan poco, fíjate qué bien bailan. Y si vienen aquí, son no menas como menores extranjeros no acompañados, sino como criminales. En el caso de las mujeres, cuando están en sus países, son madre coraje, que tiene 300 peques, una aquí, otra aquí, otra aquí, fíjate qué mujeres tan fuertes, y si vienen para acá, son madres que no han sabido hacer su labor, son madres, malas madres incluso, y también se está traduciendo en quita de custodias, ¿no? Y son exactamente las mismas madres que se lo están currando como pueden y que cómo se te ocurre venir embarazada, en patera, y que cómo se te ocurre venir con un bebé, ¿no? Pues por la misma razón por la que ahí me veías con una situación de asfixia.
Bueno, y más o menos eso. O sea, que depende del lugar cambia el relato, ¿no? Es ¿Cómo es visto el relato que vayan a tener? Cómo son vistas las personas, ¿no? Exacto. Sí. También es verdad que esa desinformación, esos bulos de los que hablaba Lucía, los podemos ver repetidos cambiando la nacionalidad y personas migrantes por refugiados. O sea, con una crisis siria, si recordáis, una Nochevieja en Alemania, de repente corrió un bulo absolutamente terrorífico que encima se mezcla con esta cosa, venimos a defenderos a las feministas y que es absolutamente malvado. La criminalización absolutamente cruel de los niños y adolescentes que viajan solos y que están en la mayor situación de vulnerabilidad y que hay una narrativa absolutamente terrible contra ellos y ellas. Tú puedes encontrarte esas noticias sobre la paguita, sobre unas personas que han llegado de Mali, sobre otras que vienen de Argelia, sobre otras que vengan de Siria o otras que vengan de Venezuela. O sea, da exactamente igual, te lo van a cambiar. Las redes sociales son canales de expansión, de difusión. No generan contenido, lo difunden. Y como cualquiera puede generar cualquier contenido, yo grabo cualquier cosa, lo puedo subir arriba y decir, bueno, esto es que estaba en la cola del cajero y iban a cobrar la paguita, ¿no? O como nos pasa a las organizaciones sociales, no, es que las ONGs están dando las ayudas solamente a determinados colectivos o tal, no sé cuántos. Al final se instala una narrativa desinformadora que lo que genera es polarización, descohesión y sobre todo lo que busca es apelar a las emociones, ¿no? Que nos veamos distintos, que nos veamos diferentes, que nos situemos en extremos completamente distintos, donde yo te despersonalizo, donde tú eres un número, donde a mí no me va a importar lo que a ti te pase porque estamos en ese punto, ¿no? Y es absolutamente perversa y creo que es un fenómeno global que está afectando ahora mismo, está en auge y está en todo el mundo. Es bastante preocupante. ¿Y este tipo de discursos cómo creéis que afecta en la vida diaria, en la salud mental de las personas migrantes y refugiadas? Bueno, principalmente generando justamente barreras en los distintos ámbitos institucionales, desde el ámbito educativo, sanitario, pues el acceso a la vivienda, el acceso a básicamente todo, porque lo que hace es que este discurso se extiende por todo, o sea, cuaja bastante bien en la conciencia de la gente y claro, las personas son incapaces de realmente someter a crítica eso que están pensando, ¿no? Y sobre todo la incapacidad de empatizar, que detrás de esa persona que puedo atender en un centro de salud o a la que le estoy enseñando algo en un aula, es un ser humano que tiene una historia pues como todos y todas, ¿no? Lo que ocurre es que el discurso lo que suele hacer es generar esa otredad que es completamente distinta a lo cotidiano, ¿no? A lo que yo soy como persona, pues tú representas algo extranjero, algo extraño a lo que somos, ¿no? Y últimamente enemigo o enemiga. Eso es, y es una cuestión identitaria, ¿no? Por eso se crean estas identidades que, bueno, yo soy el bueno, tú eres el malo. Me vas a atacar, te tengo miedo, es que pues todas esas cosas. Gorsi-Edu habla mucho de eso, huéspedes versus vecinos y vecinas, Claro. y cómo cuando tú eres huésped te agasajan, ¿no? El tema de las ayuditas, cuando tú eres vecina o vecino tú construyes igual que el resto, pero eso se ha roto ya, y además eso se está notando en los barrios, y repito, yo soy una persona de Madrid con un montón de privilegios, pero como soy leída, enseguida se nota, enseguida permea en cada una de nuestras vivencias. Pues Lucía, ya que hablas de construir, ¿cómo creéis que los jóvenes, ya que estamos hablando desde Cruz Roja Juventud, no nos conocíamos, planteo, ¿cómo creéis que las personas jóvenes pueden combatir esos bulos y esas falsas creencias? ¿Cómo podemos construir y no destruir el relato? Conciencia crítica, yo creo que todos y todas las que trabajamos en esto o lo vivimos o lo sentimos, sabemos que tenemos que desarrollarnos como sociedad el sentimiento, la conciencia crítica y saber tener un sentido de la responsabilidad. Es decir, cuando tú estás en el sofá de tu casa y reenvías un WhatsApp,
tienes que ser consciente de la repercusión que eso está diciendo. Si tú estás criminalizando a alguien o estás lanzando una imagen que no se corresponde con la realidad o contribuyendo a que no se vea dentro de la normalidad la diversidad de una sociedad o cómo estamos, pues tú tienes que ser consciente de tu responsabilidad, ¿no? Más allá de que yo creo que ahora mismo la sociedad está bastante sensibilizada con el tema de, bueno, pues que tienes que comprobar los titulares, fact-checkers que hay detrás y tal. Ahora, ojo, cuidado, que el sesgo que antes ha hablado Lucía, las cámaras de eco, nos pensamos que estamos todo el mundo piensa como nosotros porque el algoritmo también te lo está diciendo. Entonces, bueno, yo creo que la alfabetización mediática, más allá de saber manejar las redes sociales, que eso puede saberlo cualquiera, sino saber realmente qué hay detrás y cómo funcionan, es fundamental. Y tu responsabilidad individual y social, vamos. Y creo que solo por añadir también, creo que aunque pueda sonar, no sé, un poco abueletes o lo que sea, menos móvil y más comunidad, es decir, más realidad. Más mirarnos a los ojos, Eso, más mirarnos a los ojos, más quiero conocerte, más quién eres. Los proyectos muchas veces que realizamos son proyectos que buscan justamente la inclusión social, en el que haya participación por parte de personas migrantes y refugiadas en proyectos educativos en los que haya una horizontalidad en la que tú me enseñas algo, yo te enseño algo. Y ahí nos damos cuenta, es que somos, ¿no?, humanos, aprendemos cosas. Y en ese aprender tú aprendes algo de mí y yo te enseño algo, ¿no? También, entonces, tú me enseñas algo, perdón. Yo creo que esto no puede ser una cuestión individual solo, ¿no? Porque al final es algo gigantesco. No estamos hablando de narrativas de mi barrio, sino de algo global. Y somos muy pequeñitas como personas como para poder luchar en términos individuales desde algo así. Entonces, yo pienso que tiene que haber leyes también de control, que ese fact-checking también pueda encontrarse en cualquier sitio, que sepamos cuando estamos viendo algo que es verdad y que no lo es, porque no todo el mundo tiene esa alfabetización y además ahora tenemos la IA que también es tremenda, ¿no? Que puede servir para el bien, pero que también está sirviendo mucho para el mal. Entonces, legislar, ¿no? Básicamente porque hay un gran agujero. Regular. Más regular. Y luego también poder consumir esto de lo que hablaba antes, ¿no? Narrativas también generadas por las propias comunidades, que no solo padecen, están y son seres que aguantan y punto, ¿no? Seres de luz que soportan, no, que son seres que también crean y que aportan muchísimo a la sociedad en la que están desde todos los lugares, incluyendo la comunicación, ¿no? Que tienen, insisto, discursos, obras de arte, etcétera, etcétera. Pues ahí sí, utilicemos las redes sociales para poder buscar todas esas narrativas poderosas y que la gente se pueda contar a sí misma y que no las cuenten, y ahora hablo como periodista, ¿no? Que no siempre tengamos que contar, que la gente también se cuenta y que escuchemos precisamente a esas personas que se están contando desde hace mucho. Bueno, pues agradeceros muchísimo. Me parece que este espacio se ha quedado muy corto para todo lo que podríamos estar hablando. Gracias por cada uno de los testimonios que habéis aportado. Hemos hablado de bastantes conceptos importantes. Repito que se nos ha quedado corto, pero al final hablamos de realidades invisibles, de cómo podemos hacer frente a los discursos de odio, que bueno, algo se ha planteado aquí que me parece muy positivo. Si os ha gustado este episodio y os ha hecho reflexionar, si habéis aprendido algo, os ha removido lo que sea, si habéis conectado con nosotros, pues os agradeceríamos que lo difundierais lo más posible. Y que también, si podáis, pues igual que nosotros hemos tenido esta charlita, ¿no? Que nos miremos a los ojos y con las personas que tengamos al lado, pues que compartamos reflexiones, que estamos perdiendo un poco a veces, un poco eso, ¿no? Como decías tú, Lucía, que buscamos quién nos cuenta las cosas como nosotros queremos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cruz Roja Juventud y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.